pues vamos a dar inicio y irá llegando la gente, ¿no? Entonces me voy a permitir presentar a nuestra ponente de hoy, la doctora Ireri Suazo Ortuño. Es doctora en Ciencias, adscrita al Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales de la Universidad de Michoacán. Fue directora del Instituto, coordinadora general de estudios de posgrado y coordinadora de la investigación científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Da clases en la licenciatura en la Facultad de Biología, licenciatura en Biotecnología y en la maestría en Ecología Integrativa. Sus líneas de investigación y generación de conocimiento son ecología de poblaciones, comunidades animales, ecología alimenticia y efectos de estresores ambientales sobre parámetros poblacionales, fisiológicos, morfológicos de especies animales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, investigador del Estado de Michoacán por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y profesor perfil PRODEP. Fue presidente de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología en el periodo 2020-2022 y forma parte del Comité del Programa Nacional Estratégico en Sistemas Socioecológicos y Sustentables del CONA-HC. Entonces, es un honor tenerte con nosotros, Irene, y muchas gracias por aceptar la invitación. Entonces, adelante. Bueno, la verdad, gracias, me siento como casa, en mi casa, esta es mi casa. Yo les voy a platicar sobre los anfibios y reptiles en los ambientes antropizados y obviamente les voy a presentar lo que hemos hecho durante varios años junto con todos mis estudiantes de maestría, licenciatura, de doctorado y muchos de los trabajos lo hemos compartido con muchos de ustedes, ¿sale? O sea, lo hemos trabajado juntos. A ver. A ver, ¿cuál? Eso es. Hacia abajo. Okay. Avanza. Entonces, obviamente los anfibios provienen de un grupo que surgió hace 400 años en el Devónico. Obviamente los anfibios poblaron la Tierra mucho antes que los humanos. Los humanos hace 300,000 años aparecimos como Homo sapiens y ya existían los anfibios, ¿no? Los anfibios antes tenían un tamaño grande, actualmente presentan 3 grupos de anfibios: la anura, gimnofiona, la caudata. Más o menos comparten estos 3 grupos la piel lisa, una piel altamente permeable, glándulas mucosas y granulares en la piel y tienen un tipo anambiota, ¿no? ¿Cuántas especies tenemos en la actualidad a nivel mundial? 8,680 especies en promedio. En cambio, los reptiles surgieron en el Carbonífero hace 300,000 años. ¿Quiénes integran los anfibios? Pues el Sphenodontia es la única especie que no tenemos en México, porque el Sphenodontia es una sola especie que habita en Nueva Zelanda. Tenemos serpientes, 4,338 especies, los cocodrilos, 27 especies a nivel mundial, las tortugas, entre 366 especies, las lagartijas y los anfisbaenios, ¿no? En total tenemos 11,440 especies de reptiles. La característica principal: presentan escamas y huevo tipo amiota. En México, en la actualidad tenemos 411 especies, 260 anuros, 150 salamandra, 13 cílidos, y es muy importante comentarles que el 68% de las especies de anfibios son endémicas a nuestro país y el 58% se encuentran en riesgo de extinción. Tenemos 1,073 especies de reptiles, 58 tortugas, 572 lagartijas, 439 especies de serpientes y 4 cocodrilos, y también 52% son habitantes de México. Solamente lo tenemos como especies endémicas y el 40% está en peligro de extinción. Esto se los comento porque México representa una gran diversidad en muchos grupos, pero también presenta una gran diversidad en anfibios y reptiles y, por supuesto, muchas especies endémicas y por lo menos el 50% de anfibios y el 14% de reptiles se encuentran en riesgo de extinción.
Y esta es una visión general de los procesos de degradación de los bosques tropicales, ¿no? Por ejemplo, la extracción del bosque, el fuego, los efectos de borde, las sequías extremas, la demanda tan alta que tenemos los humanos para la agricultura, para la madera, ¿no? También, la verdad, tenemos que reconocer que falta gobernanza, hay una alta corrupción, los factores culturales, la migración, el crecimiento de las poblaciones y el cambio global, pues todo esto está afectando a la diversidad del planeta y por lo tanto también incluye a los anfibios y a los reptiles. Entonces, obviamente, las actividades agropecuarias parecen ser que tienen un impacto mayor sobre la biodiversidad. En un metaanálisis que hicieron en 2015 en Nature, se vio que las actividades agropecuarias impactan fuertemente a la biodiversidad, incluyendo a los anfibios y a los reptiles. Entonces, en nuestro laboratorio estamos trabajando para entender cómo conservamos a los anfibios y reptiles en estos hábitats antropizados. Donde trabajamos, pues, en Chiapas, en la reserva de la biosfera Chamela-Cuizmala, en el estado de Michoacán, en muchos municipios del estado de Michoacán, incluyendo la reserva de la biosfera Mariposa Monarca, en el eje neovolcánica y en varios municipios del estado, y también estamos abordando las ciudades. Entonces, les voy a platicar más o menos un resumen de la respuesta que hemos encontrado de los anfibios y los reptiles ante las acciones humanas. Por ejemplo, en el caso de Chamela, Jalisco, ya encontramos que el ambiente antropizado impacta en los anfibios y reptiles de diferente forma. Por ejemplo, en el caso de los anfibios, la abundancia parece ser que la abundancia permanece más o menos iguales, la diversidad baja, la riqueza baja, las lagartijas, en cambio, se ven favorecidas por el disturbio, hay mayor riqueza de serpientes, de lagartijas, mayor riqueza, mayor abundancia. Las serpientes aquí parece que no les pasa nada, y obviamente las tortugas terrestres, es decir, tanto en diversidad, riqueza y abundancia, disminuyen fuertemente en los hábitats antropizados. Esto significa porque las tortugas terrestres se alimentan de frutos, de árbol, y entonces generalmente siempre llevas una actividad humana, pues por ejemplo, para convertirlo a ganadero, para convertirlo en agricultura, generalmente tumbas o tiras los árboles maduros y grandes. También hemos evaluado qué pasa con los anfibios en reptiles en diferentes estadios sucesionales. Algo que es muy importante, y al final voy a decirles, ya encontramos más o menos la forma como podemos llevar a cabo acciones de conservación, en este caso de anfibios y reptiles, y obviamente muy importante la sucesión secundaria. La sucesión secundaria está jugando un papel muy importante para conservar la biodiversidad, y obviamente estamos demostrando que los hábitats secundarios, los bosques secundarios juegan un papel muy importante. Entonces, aquí tenemos los pastizales, los estadios tempranos, los iniciales, los intermedios, el bosque maduro, y vamos viendo que generalmente más o menos se comportan iguales, es decir, más o menos tenemos las mismas especies, aunque la abundancia aumenta generalmente los pastizales aumenta una especie, generalmente van cambiando, pero en general no podría decir que hay una resiliencia de la herpetofauna en los hábitats, en los estadios sucesionales. También hay una resiliencia y vulnerabilidad de los grupos funcionales, es decir, no solamente generalmente encontramos que no hay mucha diferencia en riqueza, abundancia y diversidad de especies entre diferentes estadios sucesionales, entre diferentes tipos de bosque,
pero si hay un gran afecto, le afecta gravemente a la vulnerabilidad de los grupos funcionales. En este caso, en el caso de los huracanes, uno podría decir los huracanes no son producto de los humanos. Obviamente los huracanes es algo natural, pero está aumentado por las actividades humanas. Entonces, por ejemplo, el prehuracán, este es el HOVA, el post-huracán, este es los individuos, ¿no? Y vamos a ver que los arbóreos, los terrestres, los riparios, las fosoriales van a cambiar dependiendo los estadios sucesionales, y vamos a ver principalmente que post el huracán disminuye la abundancia de generalmente las especies riparias, fosoriales, y sí, principalmente. Otra cosa que es muy importante es que evaluamos en los hábitats perturbados qué papel juegan las zonas riparias. Las zonas riparias representan un papel muy importante para los anfibios y reptiles, y por ejemplo en esta gráfica vemos que en la gráfica el color oscuro es zona conservada, la blanca es con zonas perturbadas, y vamos a ver que y la distancia, es decir, qué distancia tiene cerca del arroyo. Entonces, del arroyo, 0 metros, 10 metros y 50 metros. Y vamos a ver que generalmente hay más riqueza de especies cerquita al arroyo, principalmente en la época seca del año. Por lo tanto, es muy importante conservar dentro de las zonas perturbadas los corredores riparios. Esto no es una novedad, porque todo el mundo sabe que la zona riparia representa un elemento muy importante para muchas especies. En el caso, también hemos evaluado las zonas de borde, también encontramos que obviamente una cosa muy importante que hemos encontrado en anfibios y reptiles, por supuesto que es importante mantener grandes bloques de bosque nativo o bosque original, pero de todas maneras el borde juega un papel muy importante, porque dependiendo de la zona donde se encuentre el bosque nativo, si el bosque nativo se encuentra o colinda con pastizales o colinda con otro bosque secundario, va a variar en el número de especies que habitan ahí en la zona de borde de anfibios y reptiles. En este caso vamos a ver el índice, la riqueza, la abundancia, y vamos a ver el bosque maduro, los pastizales en el extremo, y en la zona los bosques secundarias, ¿no? Entonces vamos a ver principalmente menor riqueza, diversidad y abundancia en las zonas colindantes con los pastizales. Eso es lo mismo, obviamente en los pastizales obviamente se disminuye el número de especies, y obviamente colindan con la selva madura. Parece ser que son menos y comparten las mismas especies del centro, de la orilla, con el pastizal. Otra cosa que también es muy importante que hemos evaluado es las especies también responden de forma funcional y de forma individual las especies. Entonces, en este caso, evaluamos qué pasa con por en este caso, la rana. Esta rana, su dieta cambió dependiendo del estadio sucesional secundario. Entonces, en el bosque tropical seco, aquí vemos el pastizal, y en el extremo derecho el bosque maduro, ¿no? Entonces vamos a ver las presas y la frecuencia de las presas. Y vamos a ver, por ejemplo, que en los pastizales obviamente van cambiando el tipo de dieta, dependiendo del estado sucesional, cambian su dieta, ¿no? Entonces encontramos que en el bosque maduro tienen más amplio, o sea, comen más diferentes tipos de presas en el bosque maduro que en los pastizales. Y obviamente esto concuerda con los estudios hechos
por Ek del Val, quien ha trabajado con anfibios, con insectos, y entonces vemos que también va cambiando la diversidad y la abundancia de insectos en los estadios sucesionales. Entonces, también cambia la dieta, cambia el canto, como lo vamos a ver ahorita, y cambia la forma. Bueno, esta relación sobre los atributos funcionales, es decir, también cambian las especies. Por ejemplo, en el caso de los anfibios, el modo de forrajeo, los hábitos, el modo reproductivo. Por ejemplo, el modo de reproductivo de los anfibios son 4, y van a ver, por ejemplo, que en el modo de forrajeo, las ranas pequeñitas habitan más dentro de zonas conservadas, y que en las zonas perturbadas viven más especies grandes, ¿no? De tamaño grande. Por ejemplo, más de 100 milímetros habitan más en zonas perturbadas. El tipo de forrajeo, al acecho o activo, por ejemplo, al acecho, los ranas que comen de forma al acecho, lo encontramos más en las zonas conservadas, y en cambio activo lo encontramos más en las zonas perturbadas. El modo reproductivo, el modo de reproductivo, por ejemplo, el modo 1 significa que las ranitas ponen los huevos en el agua y nace la larva de vida libre en el agua durante la etapa larvaria. Por ejemplo, el modo 1 es más abundancia o el tipo de especies que se desarrollan en las zonas perturbadas, y en cambio el modo 4, es decir, poner los huevos no dentro del agua, sino ponen debajo de hojarasca en zonas húmedas, habitan más en las zonas conservadas. Y lo mismo sucede con los estadios de abandono. Entonces, en general, el cambio de composición de especies, hasta ahorita le hemos platicado, obviamente que parece ser que la riqueza, la diversidad y la abundancia depende del grupo, es decir, depende de las lagartijas, serpientes o tortugas, pero además hay mayor resiliencia en el número de la estructura, la composición, la especie, el número de especies, pero sí hay una gran diferencia, hay un cambio en los atributos funcionales. Por ejemplo, hábitats conservados contra hábitats perturbados, ¿no? Entonces, el hábitats conservados tiene generalmente especies pequeñas, especies especialistas, generalmente especialistas de alimento, especies que viven en hojarasca, especialistas de dieta, y en cambio en las zonas perturbadas, las zonas manejadas por nosotros los humanos, generalmente encontramos especies especialistas, generalistas y especies arbóreas, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, las especies de hojarasca abundan dentro de la selva madura o la selva original, en la hojarasca, porque obviamente una vez que los humanos entramos a esa zona, pues deforestamos, y obviamente perdemos la hojarasca, ¿no? Y finalmente, pues las zonas perturbadas generalmente son de dieta generalista. Por ejemplo, en el sonido, la rana es muy importante, el canto de las ranas, porque el canto de la rana les sirve para la reproducción, para llamar a las hembras. Entonces, en el canto de las ranas, hicimos esta evaluación también en Chamela, Jalisco, y encontramos que hay diferencia en el canto entre la selva contra el canto dentro de las áreas perturbadas. Y lo mismo con la variación morfológica de la Diaglena spatulata. Hicimos la evaluación de la variación morfológica, en este caso la cabeza, vimos que había diferente tamaño de cabeza tenían las ranas, dependiendo si era en estadios sucesionales tempranos, de intermedios y maduros, ¿no? Entonces vemos que hay una diferencia. Obviamente este estudio, desafortunadamente no lo pudimos continuar, pero aquí viene una hipótesis. La idea es, ya se está haciendo, ya está la actividad humana está afectando tanto a la especie, que puede llegar el momento en que se dé origen a 2 especies, ¿no? Pero bueno, este trabajo no lo hemos continuado.
También hay una plasticidad ecológica. En el caso de la Agalinis danicolor, Esmilisca hodiens, las dos ranas son arborícolas y estas ranas son arborícolas, obviamente abundan más en las zonas perturbadas, pero lo evaluamos siguiendo desde el pastizal hasta el bosque maduro y encontramos que Agalinis danicolor, por ejemplo, siempre percha en la misma altura, ¿no? Independientemente de pastizal o bosque maduro. En cambio, Esmilisca hodien la evaluamos y vamos viendo que dependiendo que una vez que cambia, o sea, si lo encuentras en el bosque inicial, la vas a encontrar perchando más abajo y avanza el bosque y en bosque joven su percha se sube más arriba y en el bosque intermedio, ¿no? Entonces vemos que hay diferencias, ¿no? Diferencias de plasticidad entre las especies. También es muy importante, si ustedes se fijan, pues son diferentes efectos que estamos observando en los anfibios y reptiles. Por ejemplo, en el caso de los huracanes, ya les he platicado de los huracanes. En el caso de Chamela, Jalisco, hace algunos años sufrimos el impacto del Jova y después de 2 años apareció el Patricia y entonces estábamos haciendo el estudio y pues aprovechamos para saber qué pasaba con los anfibios y reptiles dentro de todos los estadios sucesionales después del Jova y después de 2 años apareció el Patricia y entonces pues lo seguimos estudiando y encontramos principalmente, por ejemplo, los prehuracanes es el color rojo, el poshuracán Jova es azul y el Patricia es verde. Y fíjense, por ejemplo, el verde, el estadio sucesional joven, el intermedio, el temprano y el maduro, como que se juntan, se parecen. Es decir, si primero llega un huracán el Jova, más o menos se cambia un poco la abundancia y el tipo de especies que habitan en cada estadio sucesional, pero después de 2 años llega el Patricia y vuelve a impactar a los organismos y obviamente se parecen más los organismos, las especies en abundancia y el número de especies como que se homogeniza, o sea, hay una homogenización después del Jova. Esto nos enseña a descubrir que entre mayor impacto o impactos permanentemente mantengamos en los hábitats, pues generalmente vamos a producir más homogeneidad en el número del tipo de especies que habitan allí. También hemos evaluado anfibios a reptiles en diferentes paisajes agrícolas. Solamente les pongo como ejemplo en el Turicato, en Gabriel Zamora, en Taretan, en Uruapan, en Río de Rosales, Morelia, Tuxpan, etcétera, etcétera. Hemos evaluado y en general hemos encontrado, por ejemplo, la abundancia. Generalmente abunda más, hay especies que abundan muchísimo en las zonas perturbadas. Esto quiere decir que hay algunas especies que les va bien, ¿no? Que les va bien con las actividades humanas, ¿no? Por ejemplo, en Morelia, el cultivo de maíz con el bosque de pino encino, hay mayor abundancia de especies. Abundancia quiere decir hay mayor número de individuos de 1 o 2 especies y entonces por eso hay especies que les va bien, ¿no? Con las actividades agrícolas. Aquí tenemos la composición de especies de anfibios y reptiles en caso de Uruapan. En este caso, este estudio lo evaluamos y fíjense, tenemos el bosque, bueno, tropical seco, obviamente se agrupan los 3, pero el bosque de pino encino y las huertas de aguacate como que se entremezclan, ¿no? Quiere decir, entonces, que encontramos dentro de las zonas agrícolas de aguacateras encontramos anfibios y reptiles, pero obviamente entre más cercano tengas al parche de huerta, cercano al bosque, vas a compartir más especies y en cambio si tienes un huerto muy alejado o no tienes alrededor parches de bosque nativo, va a ser un poco diferente y va a haber mayor abundancia de determinadas, de unas 2 o 3 especies. En este caso, eso pasó también, eso es el mismo estudio,
un poco diferente, evaluamos la riqueza, la abundancia, la diversidad de especies dentro de zonas, en las aguacateras, y encontramos efectivamente que, por ejemplo, los anfibios en abundancia más o menos les va igual. En general a las lagartijas generalmente les va bien, como en Chamela, Jalisco, y las serpientes aquí, por ejemplo, entre más alejado esté el parche de bosque de un bosque maduro, cada vez vamos a ver menos serpientes. También aquí entra otro, aparte de que tiene el bosque lejos, también impacta las actividades humanas, porque de alguna manera, generalmente la mayoría de los humanos le tienen terror, le tienen miedo a la serpiente, ¿no? Entonces encontramos que favorece la persistencia y el éxito de especies generalistas de anfibios y reptiles, y el 75% de la riqueza de petofauna, el 91% de la abundancia correspondieron especies de hábitats generalistas. Y por otro lado, me voy a cambiar, vamos a entrar al bosque de pino encino. Estamos evaluando al Ambistoma ordinarium, esta especie que habita desde Tacámbaro. Pues, obviamente ustedes conocen dónde está más o menos la isla de Tacámbaro, y hasta la mariposa monarca, y un poquito sale al Estado de México, pero generalmente lo consideramos como casi endémica al estado de Michoacán, y la hemos evaluado durante muchos años, y hemos encontrado, por ejemplo, que en base a la revisión que hemos hecho de la literatura, encontramos que por lo menos el 40% de sitios donde antes había existido, ya desapareció. Entonces quiere decir que más o menos el 50% de los arroyos donde esta habitaba, ahora ya está extinta. Obviamente esto es difícil de decir, está extinta, porque nuestro estudio duró 3 años. ¿Cómo supimos que tenemos 22 individuos? Porque los marcamos, ¿no? Y los estuvimos evaluando. Pero por 3 años seguidos, siempre fuimos a los mismos sitios y no encontramos a los individuos cero. Nunca en los 3 años que fuimos lo encontramos. Podía ser algún sitio, por ejemplo, que de pronto ni siquiera aparece ya el arroyo. ¿Por qué? Porque las actividades humanas o los humanos lo metieron a un tubo, lo mandaron a regar o lo que sea. Y también en este caso evaluamos la malformación, es decir, de pronto encontramos que 22 individuos, estábamos viendo que si sacamos 12 individuos, 3 individuos, veíamos un porcentaje alto de malformaciones. Una característica típica de las salamandras, de los caudados, es que tienen una gran facilidad de regenerarse. Entonces, por ejemplo, la polidactilia, ¿no? Aquí ven en el de abajo, van a ver que tiene una patita y arriba está naciendo otra patita, ¿no? Y puede ser que patas traseras en regeneración, es decir, quiere decir que algo pasó, se perdió su pata y la está regenerando. Esto quiere decir, de acuerdo a la literatura, que más del entre el 3 o 5% de malformaciones en una población se considera que algo dañino pasó allí. Entonces lo evaluamos y encontramos que a través de la evaluación de Barbour, la evaluación de Barbour es un índice rápido que nos ayuda a saber qué estado de conservación tiene el arroyo, y lo correlacionamos con la probabilidad de anormalidades, y encontramos que efectivamente hay una relación directa entre la malformación con la calidad del hábitat, ¿no? Entonces quiere decir que sí, se están enfermando más, entre comillas, las especies en las zonas perturbadas o manejadas por los humanos. También hemos evaluado cuál es el efecto de la perturbación del hábitat en el caso de infección, ¿no? En este caso, conservadas contra zonas perturbadas, y medimos todos los parámetros físico-químicos, y encontramos que hay diferencia entre zonas conservadas y perturbadas, y le medimos la sangre.
o sea, obviamente no tenemos que matar al animal, obviamente si solamente tenemos 522 individuos, pues tenemos que conservarlos, ¿no? Entonces, le sacamos sangre y entonces vemos que hay diferencia entre sitios conservados y perturbados. Por ejemplo, los monocitos, los eosinófilos, los basófilos, hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, eso significa que están estresados los animales. Obviamente, la evaluación nos dice que de todas formas, en zonas conservadas también parece que están estresados, pero quiere decir entonces que la verdad es que no tenemos zonas donde habita el amistómono ordinario, zonas totalmente conservadas, ¿no? Pero aún así están más perturbación o más estresados que los sitios perturbados. Lo mismo con los parásitos, los evaluamos y encontramos diferencias entre zonas conservadas y perturbadas, y también hemos hecho las variables biométricas, donde evaluamos simplemente variables biométricas, es decir, ver la forma, el tamaño, la medida, el ancho, la longitud de la cola. Hay gran diferencia en el hábitat. Por ejemplo, el hábitat óptimo es muy diferente el individuo del hábitat pobre, ¿no? Entonces, en muchas variables, simplemente la forma del cuerpo del individuo está variando, ¿no? Entre zonas conservadas con zonas perturbadas. También evaluamos, este es el achoque de Pátzcuaro, individuo le medimos sus medidas corporales y le medimos la evaluación a la simetría fluctuante, es decir, vimos qué tan simétricos son las especies, y obviamente parece ser que en el achoque de Pátzcuaro, obviamente el achoque de Pátzcuaro solo habita en Pátzcuaro, ¿no? En el lago, entonces en una población pero el que tenemos en el B, ese es nacido en cautiverio, y entonces evaluamos la simetría simétrica en el lago comparado contra el bosque, entre el laboratorio, y estamos encontrando que hay diferencia. Entonces, es decir, el lago del Pátzcuaro también está perturbado. En el caso del BD, el BD seguramente han escuchado, el BD es el Batrachoquidron dendrobátidos, generalmente afecta siempre a los anfibios, generalmente habita a zonas altas, y entonces evaluamos qué pasaba con los anfibios y reptiles cerca de los arroyos, en la mariposa monarca, y encontramos que hay entre más aumente la temperatura, hay una diferencia. Por ejemplo, entre menor temperatura de 7 a 11 grados, hablo de la mariposa monarca, parece que tienen más BD, y va disminuyendo conforme tienen menos temperatura. Las lluvias, por ejemplo, también tienen efecto. Las lluvias en las zonas secas, como que allí tienen más BD que una vez que llueve. Entonces, hay diferencias. Pero algo que parece muy importante que encontramos fue que el BD apareció más o menos en 1980. Entonces, tiene como 40 años, ¿no? Más o menos tiene 40 años. Es decir, hace 40 años generó una pandemia mundial. Es decir, desaparecieron muchas especies y muchísimas poblaciones. Fue una pandemia parecida a la del COVID-19, y en la actualidad parece ser, por lo menos en la mariposa monarca, no las está matando. Es decir, tienen el BD, encontramos el BD, pero obviamente no encontramos animales que estén enfermos, ¿no? Entonces eso significa que también hay que los individuos a la especie se va cada vez, pues van peleando con las bacterias o con los hongos, y entonces ahorita sí tienen BD, pero no encontramos animales muertos o enfermos. Y también evaluamos
en este caso, la abundancia de de la piel de las ranas. Recuerden, la piel de las ranas es una piel lisa, obviamente tiene dos tipos de glándulas, las granulares y las mucosas, y encontramos que en la piel presentan diferentes grupos de bacterias, ¿no? Entonces, en este caso evaluamos el Amistoma rubrile y una salamandra, la salamandra Amistoma rubulare y una rana, la comparamos en la época de lluvias con las secas y encontramos esta gráfica. Les muestro todas las bacterias que encontramos en la piel de Amistoma rubulare y de la rana, ¿no? Entonces encontramos toda la lista y encontramos que hay una gran abundancia de pseudomonas, principalmente de Photobacterium, principalmente de pseudomonas, ¿no? Aquí, y que tiene IN, es decir, que son inhibidoras, ¿no? Inhibidoras porque lo hemos visto reportado en la literatura, ¿no? Entonces encontramos que pseudomonas parecen que son inhibidoras del BD, y entonces encontramos aquí la abundancia de bacterias inhibidoras y con la carga de BD. Entonces encontramos que tenemos una relación fuerte entre más abundancia de inhibidores y menor BD, ¿no? Entonces la especie de alguna manera ya ya por lo menos tiene sus bacterias para que le ayuden a combatir el BD. Y la salamandra, el Batacoquirus salamandrivorans es otro tipo de hongo. Este hongo también ha matado muchas especies y poblaciones de anfibios en todo el mundo, y hicimos este trabajo en un grupo. También estamos trabajando sobre qué pasaba con México a partir de si existía, ya teníamos en México este tipo de basal. Obviamente el resultado fue que aún no. Pero tenemos, ¿cuándo va a aparecer? Depende pues, de las actividades humanas. Nosotros, por ejemplo, somos portadores, queriendo o no queriendo, estamos moviendo siempre microorganismos o macroorganismos, es decir, nos estamos moviendo siempre nosotros o nuestras cosas, y entonces quién sabe, pero bueno, estamos haciendo. Y por último, también estamos evaluando que hay un incremento de depredadores, ¿no? Entonces, hay un incremento de depredadores en las zonas perturbadas. Entonces, por lo tanto, generalmente, en conclusión, hemos encontrado que 20 al 62% hay una similitud, que hay o sea, generalmente más o menos tienes el mismo tipo de especies, la diversidad más o menos también, pero que lo que cambia es la abundancia, la composición de las especies, ¿no? En general se observa una homogenización de especies, nuestros estudios nos muestran que hay una sustitución de sus taxas más que hay una pérdida de especies, ¿sí? Estos resultados no contradicen, es muy importante recalcar que esto no contradice que muchas especies de anfibios y reptiles están en hábitats, están en riesgo. O sea, eso es muy importante, ¿no? Es decir, a pesar de que en los ambientes que hemos trabajado, más o menos se mantiene la riqueza, la diversidad, la abundancia más o menos cambia. Lo que más o menos, por lo tanto, tienen resiliencia muchas especies de anfibios y reptiles a soportar las actividades humanas. Pero hay un cambio, el tipo de especies es diferente. Entonces, en conclusión, la alta resiliencia de la herpetofauna a los cambios en la estructura y composición del bosque presentan una oportunidad para combinar la conservación de especies con actividades productivas generadoras de ingresos para las comunidades humanas locales. Entonces, esto podemos hacerlo si mantenemos en los paisajes grandes bloques de bosque primario. Obviamente les pregunto, ¿cuántos bloques o parches de bosque primario tenemos en el estado de Michoacán? ¿No? Parece ser que yo ubico por lo menos 2 reservas de la biosfera, la de la mariposa monarca, la de Infiernillo, y algunos parches chiquitos.
estructura de paisaje y conectividad biológica arriba del umbral crítico. Hemos estado evaluando el umbral crítico para los anfibios y reptiles. Estamos trabajando en Chiapas, por lo menos en literatura parece ser que por abajo del 30% de pérdida del bosque, cae mucho la diversidad de anfibios y reptiles, ¿no? Garantizar corredores de hábitat de buen estado que conecten los parches de hábitat y evitar las amenazas sanitarias. Muy importante que las enfermedades están aumentando en las zonas perturbadas por los humanos. Entonces, eso es todo y pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Entonces empezamos aquí con el... Gracias, Irene. Oye, en una de tus primeras diapositivas te mostraste que las serpientes no se quedaban, en las ranas una flecha salía, y en los tortugas la diversidad, la abundancia y la riqueza, todas bajaban. Y dijiste que lo atribuías a que pues se corta el bosque y ya no están las frutas. Pero ¿qué tanto, me pregunto, también es extracción humana? O sea, ¿qué tanto va, como las no salen corriendo, ¿no? Y tienen un caparazón bonito y pueden ser sabrosas. ¿Qué tanto sí, no, tienes razón. O sea, es verdad, es cierto. Por ejemplo, en el caso este estudio lo hicimos en Chamela, Jalisco. Estas tortugas son del bosque seco y es cierto, es verdad. Es decir, muchos humanos vemos a una especie, generalmente las tortugas a todos los humanos les emociona porque no le tenemos miedo y muchas pues, se lo llevan, ¿no? Obviamente el tráfico de animales es una causa muy fuerte para que está también otro factor muy importante para bajar la biodiversidad. Entonces sí, tienes razón, pero generalmente en muchas zonas, por ejemplo en el caso de Chamela, Jalisco, los campesinos que cultivan su tierra, generalmente pues lo que pasa, no se la llevan, ¿no? O sea, en general no se la llevan, sino más bien lo que pasa es que pues talan el bosque y para convertirlo en zona de pastizales o zonas agrícolas y obviamente se pierde, principalmente se alimentan de frutas. Eso es mi hipótesis, ¿no? Es una hipótesis porque obviamente solamente el resultado fue que encontramos menos especies, menos diversidad y menos abundancia. Pero no hemos continuado a hacer obviamente todos estos estudios, aparte sale el resultado, pero sin embargo lo que tenemos más son preguntas, ¿no? Preguntas, exactamente. Pero sí, tienes razón. Muy bien, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, yo tengo una. Esta visión es como una visión muy ecológica de la relación de anfibios y reptiles con los humanos, pero con la convivencia con los humanos vienen las interacciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cocodrilos, serpientes, comienzan a generar unas interacciones no necesariamente positivas, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo han abordado esta parte? Sí, por cierto, fíjense que en este momento me parece ser que por lo menos tenemos ya una idea general de lo que pasa con los anfibios y reptiles por las actividades humanas, ¿no? En general. Entonces, ahorita lo que sigue, o lo que vamos a trabajar es en conservación. Y obviamente vamos a meter a los humanos, porque obviamente, si se fijan, efectivamente aquí no les he platicado nada de los hombres, solamente lo que hacemos como hombres, ¿no? Que las actividades humanas y nosotros vamos y evaluamos qué pasó después de que tienes la pastura, tienes espatizal o la agricultura, pero obviamente no hemos hecho la relación directa con los humanos. Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto ya, obviamente, como les dije, hemos evaluado muchísimo el ambistoma ordinario en toda su zona de distribución, principalmente muchos trabajos, por ejemplo, aquí está Marco Tulio, él hizo su doctorado precisamente con ambistoma ordinario y tenemos suficiente información para empezar a hacer acciones de conservación. Entonces vamos a iniciar, ya estamos iniciando un proyecto donde vamos a trabajar para juntar, para que los humanos se metan a la conservación del ambistoma ordinario.
Pero bueno, eso es un proyecto, pero tienes razón, yo siempre lo he hecho más ecológicamente. Bueno, una pregunta, eso de, bueno, de los huracanes, ¿no? El impacto de los huracanes sobre la herpetofauna, pues bueno, se me hace muy interesante, ¿no? Porque primero tenían los datos, pero huracán, después vino este evento climatológico, ¿cómo le llamaban? Poco frecuente, ¿no? El Jova, y poquito después, que decían la madre de todos los huracanes, ¿no? Llegó el Patricia, y ahí sí vimos que, o más bien vieron todas las poblaciones de todas las especies petofaunísticas, pues tuvieron una disminución. Y además, los bajó paisajes y, homogenizaron. Sí, y ahora, no sé si hayan seguido con los censos, si después de 8 años, me parece que fue en el 2015 el Patricia, ¿ya se recuperaron o no? Pues fíjate que el problema es que no hemos regresado. O sea, últimamente terminamos con el Patricia y no hemos regresado a Chamela. Pero obviamente ahí está el proyecto, vamos a continuar. Entonces la respuesta pues te la digo después. Pero yo... Pues tenía duda de que, bueno, ¿cómo afecta el manejo, no sé, el manejo de la tierra, pensándose en una práctica agroecológica versus una práctica no sé, monocultiva como la siembra de aguacate? Y dos, si hay, o sea, hay algunos anfibios y reptiles que tienen buena fama y buena imagen, de los que les va muy mal, como las víboras o los sapos. Entonces, ¿ha habido alguna forma de medir como si las campañas de concientización, educación ambiental, no sé, han tenido efecto como en evitar la muerte de estos? Sí, la buena fortuna para mí es que tengo muchos estudiantes que les gustan los anfibios y los reptiles, ¿no? Sorprendentemente. Yo ahorita tuve que dejar mi clase, hoy me toca herpetología, entonces tuve que dejarlo haciendo otras cosas para venir a darle la plática, y obviamente tengo muchos estudiantes haciendo tesis de licenciatura ahorita. Entonces ahorita tenemos varias tesis, por ejemplo, en un trabajo de Pátzcuaro, otro en diferentes cabeceras municipales donde estamos evaluando qué pasa con los anfibios y reptiles dentro de las zonas urbanas, comparándola hacia afuera, es decir, comparándola con bosque entre comillas pristino y bosques de diferente estado de tipo de perturbación. Ahí estamos incluyendo el tipo de perturbación, por ejemplo, las berries, ¿no? Por ejemplo, o un cultivo, digamos, agrícola más o menos sustentable, pero estamos haciendo la tesis, ¿no? Pero yo supongo que sí va a haber una gran diferencia, porque simplemente, obviamente, lo intentamos, pero no pudimos, porque yo quería saber cómo les va a los anfibios y reptiles dentro de las zonas aguacateras, simplemente usando los químicos que están usando. Supongo que sí tienen un efecto. Además, sí hay un efecto en anfibios porque lo han reportado, pero desafortunadamente no pudimos hacerlo y nos quedamos allí. Pero sí, yo creo que sí. Gracias, Manuel. A continuación, y luego una pregunta aquí en la sala. Oye, Edith, muchas gracias. Tengo varios comentarios, preguntas. La primera, estos no son bigotes, se está comiendo una tarántula. Ah, una tarántula, sí. Una tarántula, sí. Entonces, como que no dice, bueno, ¿qué son? Es una tarántula. Entonces, juegan un papel muy importante en los ecosistemas, ¿no? Los anfibios. Sí. Se comen, son carnívoros y se comen lo que les quepa en la boca. Oye, también a mí me da mucho la atención esta cosa de las serpientes, que más o menos no se la pasan tan mal. Bueno, digamos, en términos generales, ¿no? Cuando sabe uno que la gente le tiene, quizás también sea eso, ¿no? Que sean más hábiles para esconderse, para salir corriendo, etc. Yo, sí les pegan muy duro a las serpientes. Lo que pasa es que, claro, las tortugas son
son más bonitas y se las llevan y uno interactúa más fácilmente con ellas, ¿no? Pero sí es interesante. Pero también una cosa que es muy importante, también depende del tipo de ecosistemas que les platiqué. Por ejemplo, donde se ve que más o menos se mantienen, o sea, que no hay diferencia entre zonas perturbadas y conservadas, es en la reserva Chamela, Jalisco, ¿no? Significa allí que generalmente el uso que le dan los campesinos allí es muy diferente a los aguacates, ¿no? Los aguacates es un cultivo muy intenso. Entonces, acá en los aguacates se ve que las serpientes entre más cercanas, obviamente evaluamos el bosque, no hablamos del bosque que está alrededor de los aguacates, pero simplemente un aguacate, una huerta de aguacate que está cerquita al bosque, tiene más serpientes. Oye, otra cosa, no has medido el efecto, está interesante esto de los huracanes, etcétera, pero no has visto el efecto, sobre todo teniendo estos datos de largo plazo que se presta para esto, el efecto de las sequías, ¿sí? Nosotros hemos visto para la productividad, para estos, las sequías les pegan durísimo a los bosques tropicales secos, más allá inclusive que los huracanes, etc. O sea, hay un efecto, más que le peguen más o menos, pero el efecto de la sequía, que es menos impresionante porque no ven los árboles tirados y todo ese estilo, pero hay sequías recurrentes, digamos. Entonces, no sé si han hecho algún en el caso de Chamela, Jalisco, obviamente, aunque no hemos regresado a tomar los datos de campo, sí estamos trabajando, como tú dices, con los datos. Entonces, obviamente, la propuesta que presenté hoy, obviamente no lo hice solo, han participado muchos estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado, y efectivamente un estudiante mío de doctorado, que ya es doctor, está haciendo el postdoctorado precisamente para saber qué pasa con el impacto de los dos JOVAs, por ejemplo, qué pasa en las lluvias y las secas, ¿no? Están viendo los atributos funcionales, entonces estamos trabajando en eso. Sí, nosotros sí es, porque hay años muy secos, años que donde llueve mucho menos de la mitad, etcétera, o sea, no el efecto estacional, okay, sí, sino entre años, de repente hay años muy, muy secos. Eso no lo hemos hecho, pero tenemos la base de datos, entonces podemos hacer eso. Y la última pregunta me llama mucho la atención y me parece muy interesante este asunto de el bioma de microbios creciendo en la superficie y que sí, puede uno pensar en los anfibios, sobre todo en las salamandras y cosas de estilo, que están muy en contacto con el agua, etcétera. Pero me imagino que también en las tortugas, en las lagartijas, etcétera, pues también hay una bola de bacterias todo creciendo y sería interesante ver, son como ecosistemas caminando, ¿no? El efecto que esto tiene a largo plazo. En fin, porque claro, uno dice, con ambientes perturbados, pues hay más como especies nocivas de bacterias y cosas de estilo. Pero también puede haber un cambio radical en su bioma natural, digamos, no sé cómo llama, microbioma. Entonces, está interesante eso. Sí, tengo un chavo que está trabajando precisamente con con la piel de los anfibios, la segregación, y estamos evaluando el impacto o sea, simplemente los anfibios ya lo tenemos comprobado que los anfibios, si cambias el bosque donde ellos crecen y lo tiramos para convertirlo en un pastizal o un agrícola, lo que sea, la mayoría de las especies que habitan en las zonas perturbadas comen otras cosas diferentes al bosque. Y comer diferentes cosas, eso también tiene mucho que ver porque la toxicidad de los anfibios a veces son dependiendo del tipo de alimento que comen, ¿no? Y también puede ser o no. Entonces, estamos haciendo un estudiante doctor trabajando para ver si hay diferencia, ¿no? Es decir, el tipo de sustancias que se genera la especie, y también estamos evaluando si entre zonas perturbadas y conservadas también hay cambio de bacterias entre las especies, pero eso lo estamos estudiando. Sí, muchas gracias. Y nada más, muchas felicitaciones en las redes y te preguntan si hay algún plan específico para integrar la conservación de productos reptiles.
Sí, precisamente yo creo que en este momento ya estamos en nuestro laboratorio, les digo, ya tenemos suficiente información generada a partir de nuestro laboratorio y vamos a empezar a hacer acciones de conservación principalmente con Ambistoma ordinario. Entonces vamos a trabajar con 3 comunidades. Teóricamente tengo ya un estudiante de licenciatura y uno de maestría que vamos a trabajar en esto. Obviamente, el resultado todavía no lo sé, pero vamos a empezar. Muy bien. Gracias. Pues bueno. No sé si nos puedas contar cuando, bueno, esto que hablan de conservación y el desconocimiento, cuando estaban muestreando en Chamela, que pensaban, o sea, que tuvieron que ir a hablar con los pobladores porque pensaban que ustedes les aventaban la serpiente. Exactamente, eso lo aprendí. Y de lagartijas que piensan que son venenosas. Exactamente, eso aprendí. Obviamente es difícil llegar a trabajar una zona y incorporar a las comunidades. Nosotros, por ejemplo, entramos en Chamela, Jalisco, y íbamos a trabajar a las zonas, pues ya que tenemos todo manejamos, entonces no nos preocupamos por platicar con las gentes de las comunidades, y obviamente lo que después fue un rumor entre varias comunidades era que nosotros íbamos a su parcela y íbamos y les dejábamos ahí las serpientes venenosas, principalmente venenosas, entonces estaban enojadísimos, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad, bueno, tuvimos que ir a Chamela a platicar con varias comunidades y principalmente una comunidad. Se quedaron, no, se me hace así como que muy raro, no, se me hace raro, porque en mi parcela no hay serpientes de cascabel, ¿no? Obviamente, las cascabeles pues no son especies que están ahí brincando, aquí estoy. Estos trabajos significan muchas horas de trabajo, muchas horas de trabajo, porque los reptiles en general son muy pocos, generalmente son nocturnos, generalmente los que son diurnos, generalmente hay pocos, entonces casi nunca va a haber la persona que tiene su parcela, va a haber cascabeles ahí todo el tiempo, ¿no? Pero efectivamente, entonces es importante que siempre que hagamos trabajo, bueno, ya lo aprendí, todo lo hemos aprendido, tenemos que platicar con las personas que habitan en ese lugar. Y obviamente para hacer acciones de conservación también tenemos que tomar en cuenta tenemos que trabajar juntos con las comunidades. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Pues bueno, damos por terminar el seminario el día de hoy y muchas gracias por tu asistencia. Muy bien.